el tiempo en realidad hasta me insulta, así que por lo que digo, pero no se preocupe. Eso sí, supongo que ya se suscribió a mi canal. Si no, no está perdonado. Quiero agradecer a la Asociación Bernardo de Galvez y Gallardo, Conde de Galvez, que me haya invitado, a Manuel Olmedo y a todas las autoridades, y al Colegio Interior de Málaga. Y además, bueno, la alegría que me han dado y la sorpresa de que está entre los presentes una querida amiga y posiblemente la mejor historiadora de España, María Elvira Rocabarría. Muchísimas gracias y un aplauso para María Elvira, por favor. Después de esto, si me equivoco, vos no digas nada, carraspeás. Y yo me doy cuenta. Para mí fue una sorpresa muy grata cuando me dijeron que era la Asociación Bernardo de Galvez, porque hace más de 10 años un historiador argentino, Julio Carlos González, que nos ha honrado con su amistad, publicó un libro, La Involución Hispanoamericana, donde hace referencia a lo que éramos como Imperio Unido, lo hace incluso desde un punto de vista geopolítico y económico, y cómo luego nos convertimos en estados tributarios de los intereses británicos. Y en ese libro, un libro enorme, de más de 900 páginas, uno de los primeros nombres que aparece es Bernardo de Galvez. Para nosotros era una sorpresa porque no figuraba el procerato que conocíamos de España. Y Julio Carlos González nos produjo el mismo efecto que parece que produjo yo. Nos enamoramos todos de Bernardo de Galvez y dijimos, este hombre es extraordinario. A punto tal que hoy algunos instructores de la Policía Federal Argentina, cuando tienen algún cadete que se porta mal, la sanción es mandarlo a estudiar la historia de Bernardo de Galvez. Excelente terapia, porque ha producido un montón de cadetes hispanistas que han descubierto este personaje extraordinario. Entonces, el primer video va como castigo y ya después siguen solos los cadetes leyendo a este personaje que, faltándole medio cuerpo, había derrotado a los ingleses. Y por supuesto que como los argentinos tenemos una especial antipatía con los británicos, leer un héroe que lo derrotó con una diferencia de 10-1, se imaginan lo que era. Nosotros teníamos un gran líder, que había sido Santiago Antonio de Liniers y Bremont, conde de Buenos Aires, que había derrotado a los ingleses en 1806 y 1807. Y como yo siempre digo, para mí, que yo era muy chiquitito, además cuando tenía 9 años, cuando nos enseñan en el colegio la historia de Santiago de Liniers, para mí Liniers era Batman, había derrotado 2 veces a los ingleses. Además yo vivía en una comunidad muy británica dentro del Gran Buenos Aires, por lo cual me caía muy bien. Y de grande, cuando descubrimos a Bernardo de Galvez, dijimos, bueno, este era el que faltaba de la Liga de la Justicia, ¿no? Este es Superman. Entonces, a partir de lo que hizo el historiador Julio Carlos González, cuyo libro recomiendo muchísimo, creo que sería motivo de orgullo de todo español. Yo en algún escrito que hice dije que complementaba muy bien el libro de María Elvira, Imperiofobia y Leyenda Negra, porque era como la otra parte vista desde América, lo cual lo hace muy, muy interesante. Entonces con Manuel pensamos un título y consensuamos Presente y futuro de la hispanidad ante un mundo en conflicto. El título suena un poco rimbombante, parece esos elementos del mundo de las finanzas, que uno sabe en qué va a invertir, pero pone un nombre importante y la gente lo compra. Así que espero que les agrade. Bueno, el estado actual que vivimos es de globalistas, con su Agenda 2030, que todos sabemos que en el fondo es el empobrecimiento de todos. Nos dicen, no tendrás nada, pero serás feliz. Cuando alguien me dice que yo no tendré nada, pero será feliz, tengo la sensación de que él se va a quedar con lo mío, ¿no es cierto? Me parece muy claro por dónde viene el mensaje. Pero hay gente que lo compra. Y por otro lado, patriotas defensores de su soberanía. Y yo creo que España siempre fue patriota y antiglobalista. Uno de los primeros globalismos fue el Islam, y durante casi 8 siglos España no cejó en su lucha contra el Islam. Y en realidad, para mí, esa historia fue la primera que viví en España. Lo recuerdo, yo tenía 6 años, apenas sabía aprender a leer y escribir, y mi padre me regala la historia de Fernando III el Santo. La primera imagen de un rey con ropa medieval y debajo un árabe entregándose el alfanje. Y inmediatamente me di cuenta que el que estaba arriba del caballo era mío y el otro no tenía nada que ver conmigo, aunque se imaginan que ese no tiene ni idea de lo que era el Islam.
pero inmediatamente sentí una identificación con Fernando III, a punto tal que uno de mis hijos de aquí presentes lleva como último nombre el nombre de Fernando, incluso fue elegido por él para su confirmación. Y es una figura que nos impactó desde chicos a todos los argentinos que habíamos leído esa historia, porque parece que no era el único, muchos habíamos leído la historia de Fernando III. Y la segunda lucha antiglobalista de España fue contra Gran Bretaña. Entonces, ahora, ¿dónde comienza esto? Yo creo que el génesis de nuestros problemas comienza justamente cuando se rompe la magna cristiandad europea y aparece el problema de la Revolución Protestante. María Elvira lo describió también, pero nosotros en casa era algo que nos veníamos masticando. Como soy un argentino típico, que soy una mezcla, mi familia tiene casi 1000 años de historia, pero entre mis antepasados encontré algún luterano y algunos hugonotes, lo cual me hizo comprender mejor el error y los defectos que produjo y el desastre que produjo el cisma luterano, ¿cierto? Que posiblemente Martín Lutero ha sido el mayor heresiarca de la historia. Y el mundo se divide, la mentalidad de los protestantes es que ellos somos salvos y nosotros somos los réprobos y seguimos como una suerte de seres menores, ¿no? Y lo cual le permitía a ellos ser impunes ante cualquier cosa y nosotros los chivos expiatorios de la historia. Ellos pueden mentir la historia. Veamos cómo en las 13 colonias iniciales de los Estados Unidos no quedaron indios. Se salvó Pocahontas porque lo conoció John Smith, después si no, no se salvaba a nadie. Y en cambio, en el mundo hispánico, los pueblos indígenas son hoy todavía mayoría. Vengo de dar una conferencia en Perú y me sorprendió. Todos los peruanos que conocí, en un 95%, son mestizos, casi todos hispanistas. El único antihispanista de leyenda negra que encontré es un periodista absolutamente blanco, absolutamente español, de nombre y apellido español, que es el único que me llevó a la contra. Pero el equipo de producción del canal, que era justamente mestizo, me dijeron: mira, lo trajimos a usted porque queremos que hable en defensa de España, porque lamentablemente nuestro conductor es lo contrario. Y en todos los lugares que vivimos en Lima, el peruano medio, que es mestizo, es absolutamente defensor del legado español, lo cual significó para nosotros una gran alegría. Y eso es lo que vemos en toda América. Es decir, los argentinos confundimos porque, bueno, Buenos Aires es una ciudad más bien europea, pero fuera de nosotros y de Montevideo, en realidad en América la sangre que primó es la sangre americana, y en algunos lugares ese ADN amerindio salvó el legado español en América. El mundo luterano, además de ser impune, ha creado una suerte de poder secreto, ¿no? Ellos son como un arcano donde son los que manejan la única verdad, lo cual les da derecho a mentir. En cambio, el mundo español fue un mundo abierto a la salvación, ¿cierto? Para el mundo protestante, evidentemente, hay que ser rico para salvarse. Y eso es lo que diferenció el mundo español del mundo británico. Yo creo que uno de los problemas que nace, que nos lleva a nuestra pérdida imperial, es una idea mía, también me corrija después, lo sé después, nace con el problema de la Liga Hanseática, la codicia que nace en el Báltico. Y yo creo que le molestaban dos cosas. Uno, los límites morales que le ponía la Iglesia Católica con respecto al trabajo y a la justa remuneración, y otro límite que le ponía su codicia era el Real de A8. Cuando uno estudia la moneda española, se da cuenta en realidad de la versatilidad y la economía bien complementada en escala humana y que permitía una economía con alto valor agregado en toda la producción que había en América. Entonces, una economía con valor agregado permite realmente satisfacer las necesidades de todos los habitantes, cosa que perdimos inmediatamente con las independencias, donde nuestras economías se desacoplaron y de ser un estado que iba desde Patagonia hasta California y Nevada, pasamos a ser 20 estados enfrentados entre nosotros. Entonces, para sostener ese objetivo de que la riqueza es salvación del alma, había que crear la leyenda negra. Es decir, no se puede robar y que nos descubran. Hay que considerar que el ladrón es otro.
Y durante 300 años los ingleses trataron de convencer, y lamentablemente convencieron no solo a muchos americanos, sino que tristemente a muchos españoles, de que la leyenda negra anti-española es verdadera. Se me duele muchísimo ver turistas españoles en Buenos Aires, a veces los veo alguno perdido cuando me pongo a ayudarlo y me encuentro con que él es el defensor de la leyenda negra y yo resulta que tengo que dar una clase de historia en medio de una avenida, en medio de un cruce de calles, en 5 minutos decirle que él no me hizo nada, sino que gracias a España mis tatarabuelos llegaron de Europa y pudieron cumplir con sus sueños, enamorarse, vivir y tener una vida digna gracias a que España alguna vez pisó América. Más se horrorizan cuando se me ocurre cantarles el himno de España, pues ellos dicen que no tiene letra. Yo digo, sí, tiene letra. Y para mí la letra es la de José María Pemán. ¿Y por qué? Porque la letra de José María Pemán nos incluye a nosotros, ¿no? Cuando dice sobre el azul del mar, el caminar del sol, muestra no solo esa valentía, ¿no? Lanzarse, porque hoy navegar es fácil, pero en aquella época los datos eran bastante escasos. Y sin embargo se lanzaron sobre el azul del mar, hacia occidente, donde camina el sol, y llevaron la civilización a América. Así que realmente como argentino debo agradecerle todos los días a Colón, a pesar de sus defectos, porque trajo la civilización al nuevo mundo. Y a José María Pemán por su hermosa poesía, y espero que algún día los españoles vuelvan a cantar ese himno, porque creo que es muy importante para ustedes saber que ese himno nos incluye. Entonces cuando ustedes canten la letra de José María Pemán, sepan que además de pensar en la España peninsular, pueden pensar ustedes con cariño en la otra España, ¿no? La que decía el grupo Mocedades, la que huele a caña, tabaco y brea, es decir, la España americana, y puedan considerarnos a nosotros como sus compatriotas. Yo creo que el concepto de España de entender que la civilización significaba llevar la salvación de las almas, tuvo incluso beneficios económicos, ¿no? Cuando le dicen a Felipe II que en realidad en Filipinas, esta gente sí está de acuerdo al sumarse, pero no hay nada. ¿Qué hay? Hay canela, algo más. Y Felipe II pregunta, ¿hay almas? Y sí, hay almas, hay gente. Vamos ahí. Y el resultado fue que Filipinas se convirtió en un emporio económico y comercial durante 300 años, y los males de Filipinas realmente comenzaron a partir de 1898 con su separación, que le llevó a Emilio Aguinaldo, que podemos decir el padre de la patria filipina, a arrepentirse al poco tiempo de lo que había hecho, es decir, que lamentablemente antes éramos parte de un imperio y ahora somos apenas un mercado de consumo de productos norteamericanos. Y los problemas de Filipinas no tuvieron realmente solución, nacen con un genocidio, los norteamericanos matan el 20% de la población y sumieron a un país en la pobreza, problema al cual no han podido salir hasta el día de hoy. Creo que también debemos entender que ese imperio tuvo la visión suficiente, esa visión imperial, no globalista, de llevar la civilización, y lo cual permitió a los Habsburgos y a la dinastía Ming unificarnos y tomar nuestra moneda, la que se acuñaba en América, como la primera moneda global que les permitió a ellos también un desarrollo. Yo pude descubrir en Argentina, en negocios de anticuarios, que había chinos que venían a comprar antigüedades chinas, y les pregunté alguna vez, ¿pero ustedes por qué compran antigüedades chinas en Argentina? Y dicen, ¿por qué estos productos que ustedes tienen como antigüedades chinas, nuestros antepasados las fabricaban para exportación, nunca fueron de consumo local? Es decir, nosotros los fabricamos para sus ancestros, pero jamás pudimos tener algunos de estos productos en nuestro mercado local. Así que ahora que vienen empresarios chinos y mucho más ricos, están comprando numerosas antigüedades en Buenos Aires porque dice, estamos recuperando artesanías que nosotros no conocíamos, las supimos hacer para afuera y nunca las tuvimos para nosotros. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación de globalismo? Creo que la política de la City londinense, esa milla cuadrada tan endemoniada y tan codiciosa, planteó varios pasos para llegar a lo que hoy estamos viviendo como una agenda global e inhumana. Uno, había que destruir el imperio católico más grande en Europa, que era Francia. Dos, había que destruir el imperio católico más poderoso del mundo, que era España. Y a su vez, en esa misma maniobra, había que dominar a los dos imperios paganos más populosos, que eran India y China.
El resultado de eso fue un cambio de eje económico y geopolítico. Los chinos y los hindúes, que venían con una larga experiencia comercial con África, ya en el siglo XIV, India, sobre todo la India, pero China también, comercializaba con África. Es decir, África tuvo reinos poderosos y reinos ricos. Y todo ese desarrollo les permitió a ellos, cuando conocen a los españoles, entenderse muy bien con España, ver que esa moneda les era útil, moneda que significó circular hasta 1948, cuando con la larga marcha de Mao Zedong son sacadas las últimas monedas de plata, los últimos Carolus 4 que todavía circulaban, e incluso retiran el dólar de junco, que era la moneda de plata china, que se acuña en la época de Sun Yat-sen, que es una moneda que se hace en base al modelo del real de A8. Ahora, además en ese eje geopolítico, que les costó bastante, porque incluso estaba ya a punto de caer el Imperio Español, y en 1819, cuando los ingleses le ofrecen al sultán alquilarles una región que hoy es Singapur, y le ofrecen pagar con libras esterlinas, el sultán de tonto no tenía nada, y a mí con papelito de colores no me vienen, me pagan con 5.000 pesos de plata española. Por supuesto que alquilarle algo a los ingleses, saben cómo es, uno le alquila la piecita del fondo, cuando uno se fue a hacer las compras, avanzaba hasta la cocina, y uno después se encuentra sin nada. Ese fue el resultado, pagaron una sola vez los ingleses, nunca más pagaron una segunda cuota. Y sin embargo, vemos cómo, aún cuando ya estamos en los últimos estertores del imperio, todavía esa moneda servía. Nos llamó hace poco la atención una película que se llama Silverado, donde actúa mi compatriota Viggo Mortensen, que imagina una carrera en el mundo árabe, en realidad una carrera que parece que nunca existió, pero está ambientada por 1860-1880 y le ofrecen un premio en monedas de plata española. Y ya estamos hablando, ya había caído buena parte del imperio, solamente quedan Puerto Rico, Filipinas y Cuba. Sin embargo, vemos que el prestigio de la moneda española siguió, en realidad sigue hasta hoy, porque las dos barras las vemos no solo en el dólar, sino que hasta las vemos en el Bitcoin, ¿cierto? Y el modelo de dividir la moneda en octavos siguió en Wall Street hasta el cambio de siglo. Así que, como vemos, todavía hoy el modelo español de moneda tiene su impacto. Y actualmente hay empresarios españoles que están diseñando el cripto real de plata. Es decir, están haciendo una criptomoneda sostenida en monedas de plata para que la moneda tenga un valor concreto en el mundo de las criptomonedas. Quiere decir que, evidentemente, el legado económico de España es un legado que parece estar destinado a no morir, y de alguna manera, cuando parecemos que estamos en el final de nuestra civilización, de alguna manera estamos resucitando. La cuestión es que, para cerrar ese cambio de eje económico, en América se produce una fuerte influencia de las lógicas que cambiaron la educación y empiezan a fomentar la leyenda negra. Sobre todo en algunos casos como España, que al poco tiempo de la independencia comienza a fomentarse la leyenda negra, y luego ya con los emigrados españoles posteriores a la guerra civil aumenta mucho más. En Argentina nosotros no tuvimos educación de leyenda negra. A mí desde muy chico me enseñaban que yo tenía mi patria Argentina y mi madre patria España. Y la figura madre patria figuraba a lo largo de toda la escuela primaria y en parte de la escuela secundaria. Y de chico me enseñaron que nosotros habíamos peleado, como verán, yo tengo aquí las gloriosas aspas de Borgoña, porque es bandera oficial hoy del ejército argentino. Hay 5 unidades del ejército argentino que todavía desfilan con esta bandera, y el regimiento de infantería Patricios, que se destacó contra los ingleses en 1806-1807 y en la guerra de Malvinas en 1982, todavía hoy desfila con 2 abanderados. Uno que lleva la bandera azul celeste y blanca con los colores de la Orden de Carlos III, es decir, una bandera borbónica, y el otro abanderado lleva la gloriosa Cruz de San Andrés, porque con esa bandera se peleó en Buenos Aires. Y a su vez desfilan a los compás de marcha generala, con pompón borbónico, roja y gualda en la cintura y recitando las ordenanzas de Carlos III. Eso es hoy todavía el ejército argentino. Quiere decir que España en América, en Buenos Aires, todavía no se ha muerto. Lo que sí vemos, para ya ir llegando a este mundo globalista, siglo XX, tenemos la caída de las monarquías cristianas,
y los imperios centrales, y el otro gran elemento de decadencia para llegar a una agenda globalista es la crisis de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, donde se trastorna todo el pensamiento de la Iglesia, se cambia desde los ritos hasta la doctrina, y realmente se convierte todo el pensamiento universal de la Iglesia más bien en un pensamiento humanista y mundialista, alejado de todo el pensamiento que le permitió ser exitosa durante 2 milenios. Y ya en el siglo XXI, ¿qué tenemos? La concentración de los medios financieros unidos a los mediáticos. ¿Eso qué ha producido? Bueno, una demolición programada de los estados, la primera que recordamos evidentemente es la Unión Soviética, pero hoy tenemos que todos los estados en América vienen siendo demolidos. Y de hecho, notamos que en los últimos años los gobernantes que tenemos en casi todos nuestros países americanos en realidad ya no pertenecen a una tradición política, sino que buena parte de nuestros gobernantes parecen salidos de un instituto neuropsiquiátrico. Es decir, vemos buena parte de los presidentes de América, nos dan muchísima vergüenza. No digo nada de los españoles porque presumo que ustedes están muy felices con sus políticos, ¿no es cierto? Así que no voy a andar haciendo ningún comentario en casa ajena porque seguro que se van a ofender. Pero realmente tenemos algunos presidentes de América que parecen personas con problemas de software, ¿no es cierto? Están como mal programados. Alguien le sacaron la batería, hacen cosas que rayan en lo ridículo. Entonces, en esta situación también, ¿cuál es el otro proceso de demolición? Es el proceso de demolición de la familia y el sometimiento de los individuos. En este proceso de demolición tenemos los nefastos aportes del siglo XX que han sido la Escuela de Frankfurt, que de alguna manera ha metido el comunismo en Occidente, el Instituto Tavistock, que fue un gran promotor de la droga y de determinada música y una combinación de estas en la juventud. Y el otro proceso que vemos es lo que se conoce como ventana de Overton, que permite en un proceso de 2 generaciones, por lo menos 40 años, cambiar absolutamente los valores. Hoy nosotros vivimos una legislación y se han aprobado determinadas leyes que cuando éramos chicos nos hubiesen resultado impensables, ni siquiera imaginables. Sin embargo, hoy lo tenemos. Y además con un sistema de leyes que ni siquiera se las puede criticar. Así que hoy en España ya no sé qué cosas puedo decir, qué cosas no puedo decir, porque me han advertido, guarda no digas esto, guarda no digas aquello, con lo cual se muestra que en Occidente prácticamente vivimos una situación de censura y la libertad de prensa, digamos que está un poquitito opacada. Hoy hemos llegado a un mundo donde yo creo que vivimos un mundo donde la psicopolítica ha logrado invertir la verdad y la mentira, ¿no es cierto? Y es lo que estamos viviendo. Y de ahí que nos hemos alejado muchísimo de aquellos valores fundacionales que Isabel y Fernando encarnaron para España y para América. Y cuando digo de nuestros primeros gobernantes, hay historiadores argentinos que cuando hacen la lista de los gobernantes de Argentina, inician con Isabel y Fernando. Luego viene toda la lista de virreyes y finalmente los presidentes ya posteriores a la secesión de América. Pero los primeros gobernantes que tuvimos en América fueron Isabel y Fernando. Porque si no, caemos como un error que tenemos siempre en América, hablamos de fechas fundacionales con la fecha de la independencia, ¿no es cierto? Entonces parece que Argentina nació en 1816 y aprendió español de casualidad, ¿no es cierto? Como dice un amigo mío. Y parece que si España no pasó es porque vino una gaviota española, se le cayó un diccionario español charrúa, le cayó en la cabeza a un indio, solito vio que esos dibujitos eran letras y aprendió a hablar. No, no es así. Vino España, hizo su esfuerzo, y España se traslada con su sangre, con su alma, con su inteligencia, con sus hombres, con sus mujeres, que se destacaron en todas las áreas del saber, y tan generosa fue que había más universidades en América que en España. Se compuso más música barroca en América que en España, y justamente me decían, tanto los peruanos como los mexicanos están muy orgullosos de ello. Nosotros somos los grandes defensores del barroco español en América, porque España nos enseñó y porque gracias a ello nosotros pudimos componer y amar esa civilización. Finalmente estamos llegando a una situación donde el mundo vemos que el poder está privatizado, ¿no es cierto? Siempre hablamos de la Reserva Federal como poder financiero privatizado, pero hoy vemos que también la OMS, Davos o Bilderberg también son elementos del poder privado. Y hemos llegado también a un sistema de censura informativa, ¿no es cierto? Hoy, lamentablemente, hasta de la Santa Sede se ha sugerido
digamos, la censura en las redes sociales, ¿no es cierto? Eso a mí como argentino se imagina que me provoca un doble dolor, ¿no es cierto? Y vemos que los estados, los medios y la iglesia justamente han creado un mensaje único. Finalmente hemos llegado a una situación con una guerra en Europa que está con un final abierto. A mí me sorprende cuando la gente opina sobre ese tema a favor y en contra, parece que nos hemos vuelto todos eslabófilos, y en realidad es un tema bastante complejo que no sabemos cómo va a terminar. Pero yo creo que en esta circunstancia España tiene una oportunidad de oro. La oportunidad de oro en este momento en que Europa está sometida por la crisis de energía y de alimentos, España tiene una oportunidad de oro para aliarse con América. Si nosotros aprovechamos esta ventana de oportunidad, que son pocos años que tenemos, creo que si los pueblos hijos de España y la España peninsular nos planteamos realmente cuáles son los valores que nos unieron, vamos a tener una oportunidad de restaurar nuestra sociedad. Y para eso tenemos que pensar en algún momento en una moneda única, en investigaciones en conjunto, en tener un cine en común, ¿cierto? Si Estados Unidos con 350 millones de habitantes tiene Hollywood, los hindúes con mucha inteligencia dijeron: si nosotros tenemos 1100, ¿por qué no podemos tener nuestro cine? Hoy el cine hindú produce más cine que Hollywood. ¿Cómo es que nosotros, con 700 millones de hispanohablantes y 200 millones de lusoparlantes, que es una lengua hermana, cómo es que no tenemos una industria cinematográfica que reivindique nuestros valores, nuestras glorias, nuestros triunfos y todo aquello que nosotros somos capaces de hacer? Y además necesitamos un cine que reivindique nuestra manera de ser. Esa manera de ser donde se valora la familia, donde se valora la amistad, donde las personas valen más que el dinero. Y si bien desde que llegué muchos españoles me han dicho: no, acá la situación es muy terrible, y son muy autocríticos, desde que hemos llegado hace un mes y medio no hemos recibido más que muestras de afecto, generosidad, solidaridad, y hasta de españoles que no me conocían en la calle, que me habían perdido y me han acompañado para llegar al lugar de destino. Y en todos los lugares he visto gente amable, generosa, voluntariosa, y me he encontrado con que en realidad detrás de esas grandes murallas que veo en España, en fortificaciones y en edificios antiguos, ese es el reflejo de millones de horas de trabajo, de esfuerzo, de sudor, de ingenio del pueblo español, que supo construir una civilización que para mí nace en el Pilar de Zaragoza, cuando Santiago y María decidieron que esta tierra es una tierra por la que valía luchar. Esta tierra va a producir héroes, santos, grandes reyes y grandes civilizadores. Y creo que es así. Chesterton, que creo que es el más español de los ingleses, siempre dice: cuando hay una duda profunda, metafísica, teológica, uno termina en un pensador español. Por lo tanto, yo le digo a los españoles, primero no le crean a la televisión, miren las paredes, miren lo que construyeron. Las paredes nos hablan del esfuerzo, y España lo hizo. España se trasladó con todo su esfuerzo a América, y España fue un ejemplo para nosotros. Por eso, cuando los pueblos de América tuvimos que luchar contra las invasiones inglesas en Buenos Aires, lo hicimos también en 1770, cuando los ingleses invadieron Malvinas, y fuimos, como en aquel momento, virreinato del Perú, con una flota que salió del puerto de Maldonado, antigua provincia de Montevideo, hoy República Oriental del Uruguay. Peleamos con la Roja Igualda y las Aspas de Borgoña y los derrotamos a los ingleses las veces que fuese necesario. Y cuando España nos necesitó, en Trafalgar combatieron 9 rioplatenses que fueron parte de la Marina Española, y luego con la invasión napoleónica el regimiento más condecorado del ejército español fue el regimiento de caballería del cuerpo de gallegos del Río de la Plata, o gallegos de Buenos Aires. Los generales españoles de caballería decían que no habían visto jinetes como los rioplatenses, y fue el regimiento que más se destacó. Y luego, en las guerras fratricidas que tuvo España, también el general más condecorado del ejército de España, con 9 laureadas de San Fernando, nació en el Río de la Plata, en la provincia de Córdoba del Tucumán, el general Gutiérrez La Concha. Así que, como ven, los argentinos algún ruido teníamos que hacer en España, lo hicimos cuando éramos españoles, lo seguimos haciendo. En la guerra del IFNI también participaron argentinos,
Y cuando la piel de toro se teñió de rojo, lamentablemente, en los años 30, también vino la Marina Argentina a rescatar españoles. Llegaron los puertos españoles y a todo aquel que pedía refugio, los buques argentinos cargaron familias sin preguntarles si habían hecho ningún trámite en las embajadas, porque vinieron a otros países a ayudar, a rescatar gente. Pero siempre preguntaban, ¿usted hizo el trámite en la embajada nuestra, la embajada belga, francesa, norteamericana? Y los españoles siempre están a los tiros en Madrid, ¿qué trámite que quiere que haga? La Marina Argentina no hizo eso. Cargó a toda la gente que había que cargar, los oficiales y los marineros dormían en cubierta para que los camarotes pudiesen dormir las madres con sus hijos, y así se salvaron 1.491 españoles. No sé de qué ideología eran, no sé qué pensaban, simplemente eran españoles necesitados. Y cuando en 1898 se produce la guerra de Cuba, Buenos Aires y Montevideo se hacían colectas porque había que juntar dinero, porque debíamos comprarle un buque a España, queríamos comprarle una fragata de guerra, lo veíamos como una obligación. Y así seguimos, porque en 1982, cuando Argentina se vio en la difícil situación de tener que enfrentar el poder británico, 22 españoles que vivían en Buenos Aires, que eran miembros de la Marina Mercante, a los cuales se les dio la posibilidad de bajar de sus buques, se les dijo que no estaban en absoluto obligados, había 23 españoles, se les dijo que no estaban obligados a combatir, y todos dijeron, sí, estamos obligados a combatir por Argentina porque somos españoles. Solamente se logró bajar a uno porque la Marina Argentina descubrió que era único sostén de familia, y que tenía una madre muy grave, y a él fue el único que se le dijo, usted no puede subir. Pero si no, también hubiese estado con nosotros. De esos 22 españoles, 2 cayeron en combate. Amén de los cientos de españoles que se presentaron a los consulados argentinos en Madrid y en Barcelona. Así que vaya para todos aquellos españoles que sangraron y murieron junto a nosotros en 1982, mi agradecimiento. Yo espero que esta Agenda 2030 tan nefasta que nos están promoviendo sea derrotada justamente por los valores de la hispanidad. Creo que si nosotros vemos aquellas cosas que nos hicieron grandes como naciones, como pueblos, como civilizaciones, que nos permitió saltar de la tribu a la aldea, de la aldea al reino, del reino al Estado-Nación, vamos a poder crear un futuro de restauración. El mundo no necesita revoluciones, necesita restauraciones. Yo siempre imagino 3 cuevas en España. Una, la cueva Altamira, donde aquel antiguo habitante de esta tierra decidió mostrar que no era un animal, era un hombre con alma, y pudo plasmar en la cueva de Altamira su actividad diaria. A mí me parece un santo extraordinario el que hizo ese hombre. La segunda es Covadonga, donde don Pelayo, a pesar de que el obispo Opa le dijo que se rindiera, dijo no, él tenía muy claro lo que era e inicia la recuperación y la reconquista de España. Yo creo que estamos viviendo la caverna de Platón, ¿no es cierto? Estamos enseguecidos por luces que nos engañan, que nos muestran una realidad diferente, pero en algún momento yo veo que hay españoles que están saliendo de la caverna, ven la realidad, vuelven y le avisan a sus amigos. Platón dice que cuando volvían y decían la verdad, los demás lo rechazaban. Pero bueno, como los españoles son un pueblo que no se rinden y los argentinos tampoco, seguiremos insistiendo hasta que los españoles descubran cuál es su realidad, cuál es su grandeza, y que vean que en realidad lo que hizo España es una obra única. La historia de España es la historia del mundo. El 60% del globo terráqueo fue descubierto o conquistado por España. El Océano Atlántico y el Océano Pacífico fueron 2 grandes lagos españoles. Cuando vean ustedes un mapa del continente americano, no vean 20 países, vean aquel imperio español que ustedes lograron, que lograron sus mayores. Y a ese ejemplo hay que seguir. Por eso les recuerdo, queridos españoles, queridos compatriotas, que nuestros hombres en la guerra de Malvinas, cuando peleaban, gritaban, cuando nuestros pilotos de combate se lanzaban sobre los buques ingleses, gritaban por la Virgen de Loreto. Y ese es un legado español. Y el teniente Esteves, muerto en combate, le escribió a su padre antes de morir: papá, estoy muy orgulloso de venir a pelearte, a recuperar las islas. Y gracias por hacerme argentino, católico, de sangre española. Así que, queridos amigos,
si nosotros rescatamos los valores grandes que hicieron España, aquellos valores que se iniciaron con la Reconquista, aquellos valores que también tienen su inicio en el Pilar de Zaragoza, aquellos valores que con Isabel y Fernando llevaron la civilización al Nuevo Mundo, si descubrimos esos valores, tenemos que tener más de un motivo para estar orgullosos. Es mucho más serio, más importante y vale más la pena ser español que ser inglés, ruso o francés. Y si descubrimos todo eso, queridos amigos, tenemos un futuro venturoso y la hispanidad será el ariete contra el mal y será el sable restaurador de la obra de Dios en el mundo. Muchísimas gracias.